existe una famosa leyenda acerca de la lucha de los griegos por conquistar la ciudad independiente de Troya en el Asia Menor. Se trata de uno de los famosos poemas épicos, donde Homero describe a los astutos medios que los griegos emplearon para conquistar la ciudad fortificada de Troya. Según la leyenda, los griegos pusieron sitio contra Troya por 10 largos años y no pudieron conquistarla. Guerreaban y guerreaban, pero no podían entrar porque la ciudad de Troya estaba bien fortificada. Los griegos estaban adentro, seguros. Ellos sabían que era imposible que los troyanos puedan ingresar. Según la leyenda, los griegos pusieron sitio contra Troya, como dije, por 10 largos años. Porque los atacantes griegos, encabezados por Agamenón, Ulises y otros, no pudieron vencer los muros de la ciudad. El mayor de los griegos, Aquiles, había caído en batalla y murió por una flecha que le atravesó su talón. Y Ulises, viendo la situación, supo que la ciudad jamás podría ser tomada por la fuerza, sino que hacía falta cambiar de estrategia. Entonces los griegos vieron que era necesario concebir una táctica para engañar a los troyanos e introducirse en la ciudad amurallada de Troya. Pero ¿cómo hacerlo si 10 años no habían podido lograrlo? Entonces ellos construyeron un enorme caballo de madera, donde se alojaron en su interior a los mejores guerreros griegos. La figura del caballo era simbólica para ellos. Se trataba de uno de los símbolos de Atenea, diosa de guerra, que había apoyado a los griegos en el acoso a Troya. Y cuando los troyanos vieron al caballo, no sabían qué hacer con él. No sabían qué hacer con él. Estaba allá afuera, fuera de las puertas estaba el caballo. Mientras tanto, los griegos estratégicamente se alejaron, se fueron, dando la impresión de estar abandonando el sitio de Troya, pero dejando el gigantesco caballo de madera como si fuera un trofeo para Troya. Astutos los griegos. Entonces los troyanos, alegres, pensando que los griegos se habían ido, abandonaron. Y mirad lo que nos han dejado, un regalo hermoso nos han dejado acá. Introdujeron al caballo dentro de la ciudad. No había nadie afuera, entonces introdujeron al caballo, sin darse cuenta que en su interior estaban escondidos un selecto grupo de guerreros griegos, quienes esperaron hasta que llegue la noche. Y cuando todos se fueron a dormir y a descansar, entonces los griegos salieron, descendieron del caballo y van a las puertas y las abren de par en par, y justo en ese momento llegan los griegos, ¿no?, que se habían ocultado, y entran con caballos listos y toman la ciudad. O sea, los guerreros abrieron las puertas y tomaron la ciudad. Y entonces el ejército griego invadió Troya y la destruyó. Y a través de esta táctica ingeniosa, los griegos lograron vencer a Troya y salieron victoriosos conquistando la ciudad. Es decir, ellos
idearon un sistema muy interesante. Y eso les dio resultado. Las puertas estaban cerradas, el caballo estaba afuera, los griegos descienden, abren las puertas y entra el enemigo y destruye a los troyanos. De esta famosa leyenda épica podemos extraer muchas lecciones que podemos aplicarlas a la situación en que podría encontrarse la Iglesia de Dios. Empecemos con una pregunta. ¿Sabían ustedes que nosotros también estamos rodeados de un enemigo que quiere abrir las puertas para invadirnos y vencernos? ¿Sabían? Hay un enemigo que está ahí fuera y que si le mantenemos las puertas cerradas no va a poder ingresar. Pero este enemigo está ahí presto para ingresar. Nuestro enemigo está asociado con malos propósitos que batallan contra el espíritu. Entonces, tenemos un enemigo espiritual que está ahí afuera. Tenemos un caballo de Troya en puertas. En su determinación de conquistar y destruir a la Iglesia de Dios, el príncipe de este mundo ha emprendido el uso de armas estratégicas y secretas más astutas y mortales. No hay nada que el gran seductor tema tanto como que nos demos cuenta de sus astutas artimañas. Él quiere mantener escondidas sus astutas artimañas. Después de muchos intentos por tratar de conquistar la ciudad de Dios, aplicando las mismas estrategias fraudulentas empleadas por los griegos, nuestro gran adversario se encuentra decidido a lograr sus fines maléficos, introduciendo secretamente el caballo de Troya del pecado dentro de las murallas del Sion espiritual, que es la Iglesia de Dios. Para entender su propósito, veamos algunos ejemplos bíblicos que nos confirman lo que estamos hablando. Primer ejemplo. Resulta que durante la noche de la última cena de la Pascua, Jesús mencionó que uno de sus discípulos lo habría de traicionar. Entonces los apóstoles se inquietaron y preguntaron, ¿quién podría ser el traidor? Juan capítulo 13 y versículos 26 al 27. Juan capítulo 13 y versículos 26 al 27. Vamos a ver de qué se trata todo esto que estoy mencionando. Juan capítulo 13, versículos 26 al 27. Respondió Jesús, ¿a quién dijo Jesús entonces? Porque ellos se preguntaron, dijeron, ¿quién es el traidor? ¿Quién está aquí? ¿Quién nos va a traicionar? Le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús respondió y dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. Es decir, Judas Iscariote abrió las puertas para que Satanás entre dentro de él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas permitió que Satanás abra las puertas de su mente y de su corazón, como si fuera un griego escondido, para que el caballo ingrese con sus hábiles enemigos. ¿Y qué es lo que pasó? Judas cumplió su cometido, aunque sabemos que más tarde se arrepintió, se ahorcó y después se cayó sobre rocas y se destripó. Ya conocemos la historia de lo que pasó después. Aquí estamos viendo un primer ejemplo
que Judas abrió las puertas para que Satanás entre en su mente. Ese caballo de Troya que siempre quiere meterse con nosotros. Veamos otro ejemplo. El caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Tengo que poner ejemplos para luego entender cómo podemos resolver este problema. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Voy a leer de la versión GPS. Ustedes pueden leer la versión Reina Valera. Dice Hechos 5, versículos 3 al 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué abriste tus puertas a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Versículo 4. Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino has mentido a Dios. Y a raíz de eso, Ananías murió y poco después también su esposa Zafira. Ananías permitió que Satanás, como el caballo de Troya de pecado, entre en su mente. Y el resultado fue su destrucción. Él murió. Ananías también abrió las puertas permitiendo que Satanás ingrese en su mente y en su corazón. Él sabía que Satanás no puede entrar en el corazón de una persona a menos que uno le abra la puerta y permita su ingreso. Vemos que Satanás es nuestro caballo de Troya y que se esfuerza por penetrar en nuestra mente para soltar luego a sus soldados, produciendo destrucción en cada uno de nosotros. También Josué nos cuenta una historia similar de invasión. Vayamos al libro de Josué ahora, capítulo 7 y versículos 20 al 21. Josué, capítulo 7 y versículos 20 al 21. Josué, capítulo 7, versículos 20 al 21. ¿Qué pasó acá? Resulta de que ellos estaban conquistando, Israel estaba conquistando la tierra prometida. Pero en una de las conquistas, Acán metió la pata y usurpó algunas cosas. Ahora veamos qué es lo que pasa. Y Acán entonces le preguntaron quién era. Dios dijo, averigua. Van averiguando primero tribu por tribu, después familia por familia, hasta que llegan a la familia de Acán. Y Acán respondió a Josué, porque Josué le dijo, ¿qué has hecho, Acán? ¿Qué has hecho? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi de entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Es decir, que para codiciar los tesoros, Acán había abierto las puertas de su corazón, permitiendo que Satanás ingrese y lo induja al pecado. Por esa razón, Pablo hace una declaración muy interesante. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Nos hace una advertencia para que nosotros no cometamos estos errores. Y aquí está. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo está diciendo que no debemos abrir las puertas al pecado. También contamos con un famoso personaje que abrió las puertas permitiendo que Satanás ingrese en su mente. ¿De quién se trata? Aquí está. Segunda de Samuel, capítulo 11 y versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 11 y versículo 2. Dice, Segunda de Samuel,
capítulo 11 y versículo 2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Estos ejemplos muestran que cada personaje decidió abrir las puertas de su mente para que el enemigo pueda ingresar, ocasionándole un daño mortal. Nuestro común enemigo siempre permanece detrás, esperando que nosotros le abramos las puertas. ¿Acaso debemos permitirle que ingrese este griego espiritual para que contamine nuestra mente y nos destruya, haciéndonos fracasar en la carrera que tenemos por delante? Por supuesto que no. Este caballo de Troya es portador de malos deseos, los cuales están listos para expresarse a través de nuestras acciones. Por esa razón, Pablo continúa advirtiéndonos. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice, Romanos 6, versículos 12 al 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Lo que nos está diciendo es, no abran la puerta a Satanás y a sus demonios, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los pecados carnales más tremendos que se pueden realizar. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como vivos de entre los muertos. ¿Qué? ¿Nosotros estamos en medio de muertos? ¿Es lo que está diciendo? Claro, espiritualmente sí. Todos los que están afuera, para Dios, están muertos. Por eso Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, mira Señor, quiero enterrar a mi Padre y después te voy a seguir. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Eso es lo que está diciendo acá, como vivos de entre los muertos. Estos ejemplos, entonces, nos muestran que cada personaje abrió las puertas de su mente para que su enemigo pueda ocasionarle un gran daño mortal. Este caballo de Troya es portador de malos deseos, los cuales están listos para expresarse en nosotros, cuando nosotros apenas le abrimos la puerta. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Otra escritura. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Pablo advirtiéndonos cada vez. Porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Gálatas capítulo 5 y versículos 24 y 25. Si nosotros sellamos nuestra puerta espiritual y no permitimos que entre ese griego espiritual que siempre quiere invadirnos, vamos a estar muy bien. Pero para ello necesitamos fortaleza espiritual. Para ello necesitamos madurez espiritual. Eso es lo que necesitamos. Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, nosotros no andamos como el resto del mundo, que está buscando siempre la carnalidad. 25, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos pues también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Eso es lo que nos dice el apóstol, no con la carne. Es decir, no debemos permitir que nuestro mortal caballo de Troya nos descuide, se introduzca y nos destruya. Mucho más ahora que nos vamos aproximando a la Pascua, porque nuestro astuto enemigo, como los griegos, está presto a ingresar por las puertas de nuestra mente. Necesitamos pues mantenerlo bloqueado, porque sus guerreros escondidos quieren destruirnos, convirtiéndonos en hijos de ira y ocasionándonos la muerte de la cual ya no es posible volver a vivir otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leer yo de la versión GPS, ustedes pueden leer de la versión Reina Valera. Efesios capítulo 2 y versículo 3. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Eso es lo que éramos todos, antes de llegar a conocer la verdad. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Nuestros enemigos permanecen escondidos dentro del caballo de Troya espiritual. ¿Y cuántos enemigos tenemos? Miles. Ya lo vamos a ver. Estos aprovechan la oscuridad para desbloquear la puerta y para convertirnos en hijos de ira, como ocurre con el resto del mundo. Siendo esta situación tan peligrosa, debemos mantener la puerta de nuestra mente bien cerrada para no correr el riesgo de amenazas de pasiones desenfrenadas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 5. Otra vez aquí el apóstol Pablo se refiere a los pecados carnales, que es donde Satanás es muy diestro para engañar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, ahí está, como los gentiles que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Pablo siempre está refiriéndose a la concupiscencia porque sabe lo que ocurre. Eso, por ejemplo, hemos visto lo que está ocurriendo en Roma, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Si ustedes han leído un poquito la prensa, saben a qué me estoy refiriendo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es nuestra meta. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está. Ahí está. También el apóstol Pablo
nos ilustra muy bien la manera como Satanás obra en la carne. Santiago capítulo 1 y versículos 14 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, otra vez la palabrita, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sabemos aquí que se está refiriendo a la muerte de la cual no se vuelve más, no se refiere a la muerte física. Tenemos pues un caballo espiritual que siempre está dispuesto a invadirnos para tomar control de nosotros, toda vez que le abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestros ojos, esforzándose a invadirnos con muchos males, como ser la sensualidad, el lenguaje vulgar, el humorismo grotesco, las películas con alto contenido de violencia, la música blasfema, las modas indecentes, la pornografía, etcétera, etcétera. Lo peor de todo es que muchas veces, sin que nos demos cuenta, el caballo moderno se mete dentro de nosotros, sin que nos demos cuenta, por no haber sabido mantener nuestra armadura espiritual bien puesta. Felizmente Dios siempre nos está advirtiendo a través de su palabra. Veamos algunas ilustraciones de cómo nos podemos proteger de esta invasión espiritual. ¿Cómo nos podemos proteger de esta invasión espiritual? Primera ilustración. Sabemos que la Biblia está llena de ilustraciones. Como ya les dije, creo hace 2 semanas, las 40 parábolas de Jesús se entienden a través de ilustraciones. O sea, Jesucristo nos muestra algo físico para hacernos entender un principio espiritual. Eso es una ilustración. Primera ilustración, entonces, para saber cómo nos podemos proteger de la invasión espiritual. Debemos mantener cerradas las puertas de nuestra casa. Y cuando digo casa, estoy hablando en sentido físico. Debemos mantener cerradas las puertas de nuestra casa. Ya veremos por qué. Dios nos dice que debemos permanecer despiertos para no dejar entrar en nuestra casa cosas que sean abominación para Dios. No debemos permitir. Estamos hablando de algo físico. Esto ya estaba escrito desde tiempos bíblicos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 26. Ya para los israelitas ya estaba esto ahí escrito. Ellos tenían que seguir fielmente lo que Dios les había dicho. Obviamente, ellos no obedecieron. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 26. Tal vez esta escritura sería bueno que la subrayen en sus Biblias, porque es bien importante, bien importante. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 26. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa. Cosa abominable a tu casa. Por ejemplo, una imagen de algo celestial, eso es abominable, abominación para Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No podemos meter en nuestras casas cosas que pueden ocasionarnos problemas. Cosa abominable para Dios. Sabemos la historia de Zaqueo, conocemos la historia de Zaqueo, aquel hombre que
está relatado en Lucas 19, que era un bajito este señor, y como era bajito y Jesús estaba pasando por la ciudad, se subió a un árbol para ver a Jesús, ¿no? Este era jefe de los publicanos. Muy interesante, porque este señor, siendo jefe de los publicanos, estaba obedeciendo a Dios sin darse cuenta él. Y cuando Jesús lo vio, le dice: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy voy a entrar en tu casa. Hoy quiero entrar en tu casa. Y más tarde Jesús le dijo: ha llegado la salvación a esta casa. Un hombre publicano, que sin saber estaba haciendo bien. Pregunto, si Cristo volviera hoy y le dijera a usted: ve a tu casa y ponla en orden para que yo pase a tu casa y pase la noche, ¿qué sería lo primero que usted sacaría de su casa? ¿Acaso le daría vergüenza que Jesús lo viera? No se olviden que algunos pueden tener todavía en su casa cuadros o revistas mundanas, libros de ciencias ocultas, de magia, amuletos, imágenes y cosas materiales que lo pueden avergonzar. En caso de que Jesucristo le dijera: quiero entrar en tu casa. Y quizás aún esté manteniendo en su mente algo mucho peor, que verdaderamente lo pueda avergonzar frente a nuestro Maestro. O sea, nos estamos poniendo en un plano en el que si Jesucristo viene hoy, ¿nos avergonzaríamos de recibirlo en nuestra casa por tener algo incorrecto? ¿Acaso usted sabe cuál es la solución? Debe echar a la basura todo el material inservible y principalmente barrer con una escoba espiritual su mente y su corazón. Eso debemos hacer, barrer con una escoba espiritual nuestra mente y nuestro corazón, para que nuestro Rey pueda ingresar en nuestra casa, para que uno no se sienta avergonzado y que usted no sea anatema para Dios. Esa es la primera ilustración. Debemos mantener cerradas las puertas de nuestra casa. No debemos permitir que entren cosas que nos puedan hacer daño. Segunda ilustración. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Nuestro Dios nos manda a aborrecer lo que a Él no le gusta, para que dejemos de ser detestables ante sus ojos. Por supuesto que hay cosas que parecen inofensivas, pero si no son de Dios, entonces son anatema. Si ustedes saben que una comida, este es el ejemplo que les estoy poniendo, a ver, si ustedes saben que una comida es mala y venenosa, que le va a sentar mal a su cuerpo, aún así, ¿continuaría comiendo? Todos me dirían: no, por supuesto que no. Si físicamente ocurre eso, ¿cómo vamos a permitir que espiritualmente ocurra lo mismo? ¿Se dan cuenta? Por eso, si usted sabe que hay algo que le puede causar la muerte, principalmente la muerte a la que me estoy refiriendo en sentido espiritual, ¿lo continuaría usted manteniendo eso? Yo creo que no. No se olviden que la Escritura dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Con ejemplos a veces podemos entender mejor las cosas. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. No debemos contaminar nuestra mente, porque apenas contaminamos nuestra mente, ya vienen los problemas. Ya vienen los problemas. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todos son hechas nuevas. Claro, hemos desechado nuestra mente, hemos echado al basurero todas las cosas que nos podrían hacer daño. Y ahora nos mantenemos limpios, con una mente correcta, y ahí vamos caminando, en este camino donde nosotros ya sabemos a dónde vamos a llegar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las desechamos. He aquí que todas son hechas nuevas. Acuérdense que Dios aborrece principalmente el pecado, y nosotros también debemos aborrecerlo. Ahí está. Necesitamos sacar fuera la basura de la mentira, del chisme, de la envidia, de la desobediencia, del egoísmo, de las malas palabras, de los malos deseos carnales, del adulterio, de los celos y de las contiendas. Todo eso debemos echarlo a la basura para mantenernos limpios por la palabra de Dios. Debemos desechar y aborrecer de una vez por todas el caballo de Troya que está en puertas, que no se mueve, sigue ahí. No permitamos pues que este caballo ingrese en nuestras vidas. Tercera ilustración. O sea, ya sabemos que ahora debemos aborrecer lo que Dios aborrece. No podemos amar una cosa que Dios aborrece, por supuesto que no. Tercera ilustración. Mantengamos abierta nuestra mente para llevar el yugo de Cristo. Mantengamos abierta nuestra mente para llevar el yugo de Cristo. Conforme a las palabras que Jesús nos enseñó. ¿Dónde se encuentra esto? En Mateo capítulo 11 y versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. Fíjense lo que dijo Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos pues mantener abierta nuestra mente para llevar y aceptar el yugo de Cristo. También el libro de Salmos escribe algo muy similar. Salmos capítulo 37 y versículo 11. Salmos 37 y versículo 11. Salmos 37 y versículo 11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra, no los orgullosos, no los blasfemos, no los pecadores, no los que se hacen la burla de Dios, no. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Acaso Jesucristo no dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Claro que sí. Esa abundancia de vida y esa abundancia de gozo y de paz lo vamos a tener en el reino. Vayamos ahora a Salmos capítulo 119 y versículo 165. Salmos 119 y versículo 165. Cuando uno cumple estas cosas, uno experimenta, las vive, tiene vivencia de estas cosas. Así es.
Salmo 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. A veces el caballo de Troya trata de meterse en nuestra mente a través de nuestros ojos, ya sea por medio del internet, por medio de películas, a través de nuestros celulares y también por la televisión. Satanás trata de mantenernos entretenidos con estas cosas. Claro que no todo lo que vemos y oímos necesariamente es malo, pero debemos tener mucho cuidado de saber lo que estamos haciendo. Este mismo principio deben seguir los padres cuando tienen hijos que todavía están creciendo. Hay que tener mucho cuidado y controlar esto. Esa es la tercera ilustración. Mantenernos abierta nuestra mente para llevar el yugo de Cristo. Debemos permitir abrir las puertas de nuestra mente para que ingrese Jesucristo y nos proteja y tengamos paz y vivamos tranquilos. Cuarta ilustración. Debemos mantener limpio y ordenado nuestro templo espiritual. Debemos mantener limpio y ordenado nuestro templo espiritual. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, querido hermano o hermana que me escucha, cómo se encuentra su templo espiritual? No se olviden que para los principales sacerdotes y escribas, me estoy trasladando a tiempos bíblicos, toda la gente de Jerusalén, para toda la gente de Jerusalén, el templo lucía muy bien. ¿De qué templo estoy hablando? Del templo de Salomón. Y todos los que venían de afuera admiraban su belleza. Qué estructura más hermosa la que tiene Dios, la que hemos dedicado para que tenga templo. Aunque nosotros sabemos que no hay templo, no existe un templo físico que pueda tener Dios, porque Dios es infinito. Sin embargo, Dios permitió morar con su pueblo en su templo. Ellos admiraban su belleza. Sin embargo, y pese a ello, cuando Jesús entró en el templo, se llenó de ira. Porque lo que para otros era normal, para Jesús era y continúa siendo una abominación. ¿Qué pasó en el templo? Marcos capítulo 11 y versículos 15 al 17. Marcos capítulo 11 y versículos 15 al 17. Veamos qué pasó. Marcos 11, versículos 15 al 17. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense lo que está diciendo, su casa de oración para todas las naciones. Para nosotros también. Este lugar es casa de oración, como bien sabemos. No es templo de Dios. Dios no tiene templos. Los templos somos nosotros. Aquella abominación no había ingresado de una sola vez. Estoy hablando de lo que Jesucristo los sacó a todos. ¿Y cuántas veces los sacó? 2 veces. Una vez al principio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Aquella abominación no había ingresado de una sola vez, sino que lo hizo poco a poco,
Al principio solo eran unas cuantas mesas, pero más tarde se convirtió en un gran negocio de comerciantes. Como los judíos venían, entonces ahí les ofrecían todo. ¿Y cómo se encuentra ahora su casa espiritual? Pregunto yo a cada uno de ustedes, ¿cómo se encuentra su templo espiritual? ¿Acaso ha dejado entrar a ladrones y saqueadores que lo van invadiendo poco a poco? Deuteronomio capítulo 7 y versículo 25. Dios es muy claro y muy concreto con estos principios espirituales. Y sacamos el ejemplo de las escrituras del Antiguo Testamento, que siguen vigentes, por supuesto. Deuteronomio 7, versículo 25, dice: las esculturas de sus dioses, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Eterno tu Dios. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Fíjense lo que dice esta escritura, es muy importante, muy importante. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Repito, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Escritura súper importante. ¿Hasta dónde debemos mantener limpio nuestro templo espiritual? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Primera de Corintios 16 y versículo 22. Primera de Corintios 16, 22, por favor, subrayen esta escritura. Es muy importante. Todas las escrituras son importantes, pero hay algunas que sobresalen realmente. Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 22. ¿Qué dice la escritura? Dice, el que no amare al Señor, sea anatema. El Señor viene. Algunas Biblias dice, Maranata, el Señor viene. Pero lo que quiero decir, quiero recalcar, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Cómo amamos a Dios? A través de los mandamientos. De modo que, si no obedecemos a los mandamientos, no amamos a Dios. Y si no amamos a Dios, somos anatema. Listo, fácil. Este pasaje, lo mismo que Deuteronomio 7:22, que ya lo vimos, encierra una profunda verdad que todos debemos entender de una vez por todas. Lo vamos a explicar como si se tratase de un diagrama de flujo espiritual. Sabemos lo que es un diagrama de flujo. Los estudiantes, los del colegio, todos nosotros sabemos lo que es un diagrama de flujo. Es un diagrama de secuencia lógica, un evento tras de otro, ese evento tras de otro, que puede dividirse en dos. Si uno va por este lado, llega a esto; si uno va por este otro lado, llega a otro. Es un diagrama de flujo, un diagrama de secuencia lógica de eventos. Ahora vamos a hablar nosotros, en sentido espiritual, de un diagrama de flujo espiritual. Aquí está. Si guardamos sus mandamientos, quiere decir que amamos a Dios. Ya está unido ahí. Si guardamos sus mandamientos, quiere decir que amamos a Dios. Juan 14:15. Si amamos a Dios, entonces nuestra morada espiritual estará limpia. Salmos 73:1. Voy a repetir otra vez. Si guardamos sus mandamientos, quiere decir que amamos a Dios. Juan 14:15. Si amamos a Dios, entonces nuestra morada espiritual estará limpia.
Salmos 73:1. Si estamos limpios de corazón, entonces somos aceptos ante los ojos de Dios. Efesios 1:6. Estoy hablando de la secuencia lógica de eventos espirituales. Entonces, para ser aceptables ante los ojos de Dios, empezamos por amar a Dios. ¿Y cuál es el amor a Dios? Guardar sus mandamientos. Listo. No hay dónde perderse. Pero si no guardamos sus mandamientos, entonces no amamos a Dios. Y nuestra morada espiritual estará en ruinas, en completa oscuridad. Y entonces podemos convertirnos en anatema para Dios. ¿Qué es anatema? Anatema es maldición, reprobación o condena. Es decir, podemos ser condenados por Dios si es que no cumplimos con Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Por supuesto que no estoy descubriendo la pólvora. Claro, no estoy descubriendo la pólvora. No. Sin embargo, lo peligroso es convertirlos en anatema para Dios. Es decir, que podemos ser reprobados y condenados. Dios es muy celoso con nosotros. Él quiere que lo obedezcamos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Listo. No puede ser más claro la Escritura. Lamentablemente, hay cosas que el enemigo deja en la puerta de nuestra vida para que nosotros las admiremos y las invitemos a ingresar. Satanás es muy astuto. Pone a las puertas de nuestra casa para que admiremos y las invitemos a ingresar. ¡Oh, qué bonito esto! ¡Mira qué lindo! No se olviden que el diablo nunca se va a presentar con un traje rojo, con cuernos y con una cola larga y con su tridente. No, no se va a presentar así. Sino que vendrá como un ángel de luz o como algo agradable a nuestros ojos. Por eso el pecado de nuestras vidas es semejante a las serpientes, que al entrar en la casa nos pueden picar y matarnos. Además sabemos que el aguijón de la muerte es precisamente el pecado. Pero el poder del pecado es la ley de Dios, con la cual si la amamos, entonces seguimos agradando a Dios. 1 Corintios 15:56 dice eso. Estamos pues hablando de algo muy serio que nos puede hacer perder nuestra corona. Fíjense lo que pasa, fíjense cómo obra Satanás. Y Jesucristo nos lo va a mostrar. Él nos los va a mostrar. ¿Cómo obra Satanás? Y sus demonios. Mateo capítulo 12 y versículos 42 al 45. Qué interesante esta escritura. Mateo capítulo 12, versículos 42 al 45. Dice: tenemos aquí un personaje donde hay un espíritu inmundo dentro de él. Y dice Jesucristo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El espíritu inmundo. ¿A qué espíritu inmundo se puede referir? A los demonios, ¿verdad? Los ángeles caídos. Versículo 44. Entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí. O sea, voy a volver otra vez a tomar el cuerpo de ese hombre. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, no tenía nada ese hombre.
Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Y Jesucristo dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se acuerdan del hato de cerdos que Jesucristo sacó y metió al hato de cerdos el espíritu inmundo que estaba ahí? Dice, ¿cuántos están aquí? Somos una legión. Había muchísimos demonios que habían entrado en ese hombre. Fíjense que uno puede llamar a más. Y eso puede ocurrir cuando abrimos las puertas, cuando nos descuidamos. No debemos permitir eso. Quizá el mayor peligro para nosotros no es que las tentaciones nos acosen y tengamos que estar siempre a la defensiva frente a ellas, sino que el peligro más grande es que las tentaciones ya se encuentren dentro de nosotros. Ese es el peligro. Las tentaciones ya se encuentren dentro de nosotros, comprometiendo seriamente nuestra salvación. No debemos permitir esto. Esa es la manera como mucha gente cae. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Voy a leer esta escritura una vez más. Dice, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros somos templos vivos del Espíritu, que mantenemos la llama ardiente de nuestro corazón viva. Por eso vemos que nuestra responsabilidad espiritual es muy grande, porque está en juego nuestro acceso a la vida eterna. ¿Aceptamos el reto o lo rechazamos? ¿Qué tal? ¿Aceptamos el reto o lo rechazamos? Cada uno responda hacia sí mismo. Dicho de otra manera, siempre utilizando ilustraciones para entender mejor, necesitamos mantener nuestra dieta espiritual limpia. Necesitamos mantener nuestra dieta espiritual limpia. Este podría ser la quinta ilustración. Necesitamos mantener nuestra dieta espiritual limpia. ¿Qué quiero decir con eso? Me voy a explicar mejor. Si su médico le dice a usted que debe cambiar su alimentación por razones de salud, ¿qué hace usted? ¿Le obedece o no le obedece? Yo le aconsejo, le dirá, señor o señora, que usted debe cambiar su alimentación. Usted entra en una dieta para mejorar su salud. ¿Usted obedece o no obedece? Yo pienso que sí. ¿Cuánto más debemos obedecer a Dios para que nuestra salud espiritual no se deteriore? ¿Ven ahora el paralelo? ¿Ven ahora el paralelo? Por eso necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón con cosas buenas. En esto consiste mantener nuestra dieta espiritual para que finalmente podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como está escrito en Filipenses en el capítulo 4 y versículo 13. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta una vez más con estas palabras. El incansable Pablo seguía y seguía batallando contra la carnalidad, contra las pasiones mundanas, etc., para que sus llamados purifiquen de una vez por todas sus vidas, para ser dignos de tomar la Pascua. Colosenses capítulo 3
y versículos 5 al 6. Colosenses capítulo 3 y versículos 5 al 6. Esta escritura es clave también. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, cosas como las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está muy claro sobre quién va a caer la ira de Dios. Está muy claro. Y el discípulo amado Juan nos hace una recomendación más. Una recomendación más. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Debemos mantener una dieta espiritual limpia en nuestra mente y nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Listo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente hay muchas personas que se jactan de hacer lo que hacen, pero ellos van a pasar rápido, todo es efímero. ¿Quiénes van a permanecer? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que van a permanecer. En conclusión, y para cerrar este mensaje, vemos que no es fácil llevar la cruz de Cristo y seguirle. No es fácil, pero tampoco es imposible hacerlo. Por eso necesitamos actuar con coraje, con decisión, con gallardía, con fortaleza, con valentía, con brío y garbo, para cerrar y sellar definitivamente la puerta a nuestro caballo de Troya. Si actuamos de esa manera, entonces se cumplirá la escritura que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.